Bienvenidos a El Debate. Hoy nos centramos en las terapias de reemplazo enzimático para la enfermedad de Pompe de inicio tardío. Para quien no la conozca, es un trastorno genético raro y progresivo que provoca una debilidad muscular devastadora. Exacto. Pero el panorama ha cambiado. Han llegado nuevas generaciones de esta terapia y con ellas una pregunta fundamental que divide a la comunidad científica y médica. ¿Estamos ante un verdadero punto de inflexión en el tratamiento de la enfermedad o simplemente estamos, puliendo los bordes de un modelo de tratamiento que ya conocemos, con sus beneficios y, sobre todo, con sus limitaciones intrínsecas? Mi postura es que estas nuevas terapias, diseñadas con una ingeniería molecular más sofisticada para llegar mejor a las células musculares, ofrecen mejoras clínicas reales y significativas. Representan, yo creo, un paso adelante crucial para los pacientes que viven con esta enfermedad día a día. Y yo, por mi parte, voy a defender que la evidencia que respalda una superioridad clara es como mínimo ambigua. Los beneficios, si existen, parecen modestos, y lo más importante es que no resuelven los grandes problemas de fondo: el coste astronómico, la carga de un tratamiento de por vida y la duda razonable sobre su eficacia a muy, muy largo plazo. Empecemos por la biología, que al final es la base de todo. Las terapias de nueva generación, como la avalglucosidasa alfa y la combinación de cipaglucosidasa alfa con miglustat, no son simplemente más de lo mismo. Se diseñaron con un objetivo muy concreto: superar las limitaciones de la primera generación. La clave está en mejorar la entrega de la enzima que falta a los lisosomas del músculo esquelético, que es donde se acumula tóxicamente el glucógeno. Y aquí es donde vemos el primer indicio de un avance real, no solo teórico. Si nos fijamos en los datos, el ensayo COMET se centró en la función respiratoria, que es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Y los datos fueron claros. La nueva terapia, avalglucosidasa alfa, demostró ser superior al tratamiento estándar en mejorar la capacidad vital forzada. Esto no es un detalle técnico, es darle a los pacientes más tiempo y mejor calidad de respiración. Sí, pero comete solo una parte de la historia. El ensayo PROPEL, que es el otro gran estudio que evaluó la otra terapia de nueva generación, arrojó resultados mucho más ambiguos, ¿no es así? Al contrario, yo creo que PROPEL refuerza mi argumento si se mira con detenimiento. En el subgrupo de pacientes que ya estaban recibiendo la terapia estándar y cambiaron a la nueva, los resultados fueron muy reveladores. Vimos una mejora en la distancia que podían caminar en 6 minutos y, lo que es más importante, una estabilización de su función respiratoria. Esto contrasta directamente con el grupo que siguió con la terapia antigua, que mostró un deterioro. Y vamos, estos no son solo números en una gráfica, se traducen en un impacto real en la vida de las personas. Los estudios de resultados reportados por los propios pacientes, los PROS, mostraron que quienes cambiaron a la nueva terapia en PROPEL sintieron mejoras en su calidad de vida y una reducción de la fatiga. Eso es un beneficio tangible. Entiendo perfectamente la defensa de esos puntos, pero la realidad es mucho más matizada. Y creo que estamos pasando por alto el titular más importante del ensayo PROPEL. No cumplió su objetivo primario. Y esto es clave, porque el objetivo primario es la pregunta principal que el ensayo fue diseñado para responder. En este caso, era demostrar superioridad en la prueba de caminada de 6 minutos en la población total del estudio. Y no lo consiguió. Los beneficios que mencionas aparecieron en análisis de subgrupos y en objetivos secundarios, que son exploratorios. Es como encontrar algo interesante que no saliste a buscar. Es una pista, sí, pero no una prueba concluyente y hay que tomarlo con pinzas. A ver, entiendo la objeción del objetivo primario. Es el primer titular que uno lee, pero si te quedas solo con eso, creo que te pierdes lo más importante para el paciente, sobre todo en una enfermedad rara tan heterogénea como Pompe. No podemos ser tan rígidos. Pero es que el problema va más allá. El propio paradigma de la DRE tiene grietas fundamentales que estas terapias mejoradas no reparan. Tenemos un estudio de seguimiento a 10 años en los Países Bajos con la terapia estándar. Mostró que aunque un impresionante 93% de los pacientes mejoró al principio, entre un 35 y un 63% sufrió un declive secundario después de 3 a 5 años. Empezaron a empeorar de nuevo. Y no tenemos ninguna evidencia, ni un solo dato que sugiera que las nuevas terapias vayan a evitar este patrón a largo plazo. Y luego está el elefante en la habitación, el coste. Un estudio de Estados Unidos cifra el coste total por paciente en casi $1 millón en menos de 3 años. En el Reino Unido se habla de más de 250.000 libras por paciente al año. Son cifras, insostenibles.
Así que, aunque aceptáramos que hay una pequeña mejora, estamos invirtiendo fortunas en perfeccionar un modelo que es por naturaleza imperfecto. Es una terapia de por vida, no una cura, con una eficacia que disminuye con el tiempo y un coste que ahoga los sistemas sanitarios. Bien, vamos al meollo de la cuestión, que es la interpretación de la evidencia. Como decía, centrarnos únicamente en el objetivo primario falido del Propel es, en mi opinión, reduccionista. Ese mismo estudio mostró una diferencia nominalmente significativa en la función pulmonar, la FBC, a favor de la nueva terapia. Y no es una diferencia trivial. El umbral para considerar una diferencia clínicamente significativa en la FBC se estima en torno al 3%. La mejora observada en el ensayo superó ese umbral. Estamos hablando de la función respiratoria, el factor que más predice la supervivencia en POMPE. ¿De verdad podemos descartar un resultado así simplemente porque era un objetivo secundario? Espera, me parece que ahí estás eligiendo la parte del dato que apoya tu argumento. Porque, como explicas que en ese mismo ensayo Propel, si miras al subgrupo de pacientes que nunca habían recibido tratamiento antes, los naïf, en ese grupo, la terapia estándar, la antigua, mostró un beneficio numérico mayor que la nueva terapia, tanto en la caminata de 6 minutos como en la función pulmonar. Esos dos resultados parecen contradecirse. Si la nueva terapia es inherentemente superior, ¿por qué no lo fue en los pacientes que empezaban de cero? Esto socava la idea de una superioridad clara y generalizada. Es una observación justa y apunta a la heterogeneidad de la enfermedad. La respuesta de los pacientes puede variar, pero el dato del subgrupo de pacientes ya tratados es muy potente. Sugiere que cambiar a la nueva terapia puede ser una estrategia eficaz para aquellos que empiezan a experimentar ese declive del que hablabas. Es una nueva herramienta que antes no teníamos. Quizás, pero todo esto lo discutimos casi a ciegas. Y aquí hay un punto que me parece fundamental. Un metaanálisis reciente de Corbett y su equipo destacó algo frustrante: la falta de acceso a los datos de participantes individuales de estos ensayos clave, como Propel y Comet. Los promotores de los estudios se negaron a compartirlos. Sin esa transparencia, sin que la comunidad científica pueda reanalizar los datos de forma independiente, es muy difícil validar estas afirmaciones de superioridad basadas en subgrupos y objetivos secundarios. Si los datos son tan claros y robustos, ¿por qué no abrirlos al escrutinio público? La opacidad siempre genera dudas. La transparencia es un problema en toda la industria, sin duda. Pero incluso si tuviéramos todos los datos, seguiríamos con la pregunta que planteaste antes. ¿Qué pasa a los 10 años? Porque ahí es donde creo que esta nueva generación podría marcar la diferencia. El declive a largo plazo es el gran reto de la TRE. Pero fíjate en la lógica. Si el problema de la primera generación era una entrega subóptima de la enzima al músculo, y estas nuevas terapias están diseñadas específicamente para mejorar esa entrega, ¿no es razonable pensar que podrían ofrecer una respuesta más sostenida en el tiempo? Es razonable como hipótesis, pero es solo eso, una hipótesis. Una extrapolación optimista. Carecemos de datos a 5 y mucho menos a 10 años para estas nuevas terapias. El problema del declive secundario es complejo. Podría estar relacionado con el desarrollo de anticuerpos que neutralizan la enzima o con el hecho de que el daño muscular acumulado durante años llega a un punto de no retorno. Una enzima que llegue un poco mejor al músculo podría no ser suficiente para resolver esos problemas de fondo. La lógica no sustituye a la evidencia, y la evidencia a largo plazo simplemente no existe. Pero tenemos pistas. El hecho de que en el ensayo Propel los pacientes experimentados que continuaron con la terapia estándar mostraran un deterioro en la función pulmonar, mientras que los que cambiaron a la nueva se estabilizaron, sugiere fuertemente que estas terapias podrían como mínimo frenar o retrasar ese declive. No es una prueba definitiva, te lo concedo, pero es una señal muy esperanzadora. Yo lo veo de otra forma. Los resultados del mundo real a menudo difieren de los ensayos clínicos tan controlados. Hay un estudio cualitativo muy interesante con pacientes de POMPE que revela una tendencia preocupante. La función física tiende a disminuir en aquellos que llevan más tiempo en TRE, independientemente de la terapia. En ese estudio, llegó a ser nula en 2 pacientes que llevaban más de 20 años en tratamiento. Esto nos dice que el modelo de reemplazo enzimático, en su conjunto, parece tener un techo de eficacia a muy largo plazo. Estamos hablando de mejorar la eficiencia de un sistema que fundamentalmente puede que no sea sostenible para el cuerpo durante décadas. Y eso me lleva al tercer punto, que es el valor real de estas terapias. Reconozco el coste, es altísimo, nadie lo niega.
Pero el valor de un tratamiento para una enfermedad como esta no se puede medir solo en euros o dólares. Para una persona con una enfermedad progresiva que ve cómo su cuerpo pierde facultades mes a mes, retrasar la necesidad de ventilación mecánica o de una silla de ruedas tiene un valor incalculable. Nadie discute el valor de un día más sin ventilador. La pregunta es si este es el mejor camino, el más inteligente, para conseguirlo. Yo creo que sí. En el contexto actual, las mejoras en la fatiga y en la impresión global de cambio que fueron reportadas por los propios pacientes en el ensayo PROPEL nos dicen que ellos, los que viven con la enfermedad, perciben un beneficio real en sus vidas. No podemos esperar a la terapia perfecta o a la cura definitiva que podría tardar años o décadas mientras los pacientes actuales sufren. Mejorar lo que tenemos ahora es una obligación moral, y este impacto directo en la calidad de vida justifica la búsqueda de mejores opciones dentro del paradigma que ya funciona, el de la TRE. A ver, es que esa es una visión parcial del valor. La carga del tratamiento sigue siendo inmensa. Los pacientes todavía tienen que ir al hospital para recibir infusiones intravenosas cada 2 semanas, de por vida. Eso no ha cambiado en absoluto. Y mi gran preocupación es que este foco en mejoras incrementales, en optimizar un sistema imperfecto, desvía recursos, atención e inversión en enfoques que podrían ser verdaderamente transformadores. Y no hablo de ciencia ficción, hablo de terapias que ya se están investigando activamente. ¿Te refieres a la terapia génica? Me refiero a la terapia génica con vectores AEV, que busca dar a las células del paciente las instrucciones para que produzcan su propia enzima. Y también a las terapias de reducción de sustrato como los oligonucleótidos antisentido, que actúan como un interruptor para reducir la producción de glucógeno en el músculo. No hablamos de una infusión que haga lo mismo un poco mejor, sino de atacar la raíz del problema. Aunque conllevan sus propios retos y un coste inicial seguramente muy alto, ofrecen la posibilidad de un tratamiento único o al menos mucho menos frecuente. Eso sí que sería un cambio de paradigma real para los pacientes, no solo una mejora incremental de un sistema que, en su esencia, sigue siendo imperfecto y extraordinariamente gravoso para ellos y para la sociedad. En resumen, mi posición es clara. Aunque no son una cura, las terapias de reemplazo enzimático de nueva generación representan un avance tangible y clínicamente relevante para los pacientes de hoy. Ofrecen mejoras medibles en funciones vitales como la respiratoria y la motora y, lo que es igual de importante, son percibidas como beneficiosas por los propios pacientes. En una enfermedad progresiva e implacable como Pompe, cada pequeña mejora que permita mantener la función, la independencia y la calidad de vida es un paso adelante fundamental que no debemos subestimar. Por mi parte, concluyo que si bien estas nuevas terapias pueden ofrecer alguna ventaja para ciertos perfiles de pacientes, no suponen el cambio transformador que se necesita con urgencia. La evidencia de su superioridad general es, en el mejor de los casos, matizada y no concluyente, y las profundas limitaciones del enfoque de la TERARRE, su coste desorbitado que amenaza la sostenibilidad, la carga de un tratamiento crónico de por vida y una eficacia que parece menguar con el tiempo, persisten intactas. Es fundamental que, como comunidad científica y médica, no nos conformemos y sigamos invirtiendo y centrándonos en enfoques verdaderamente innovadores que aspiren a corregir la causa fundamental de la enfermedad. Lo que creo que ambos solemos coincidir es en que la enorme heterogeneidad de la enfermedad de Pompe, cómo se manifiesta de forma diferente en cada persona, exige un enfoque cada vez más personalizado, y que la evaluación de cualquier tratamiento, sea nuevo o antiguo, debe incorporar un abanico mucho más amplio de resultados, aquellos que realmente importan a los pacientes en su vida diaria, más allá de una prueba de caminata. Efectivamente. La complejidad de esta discusión y los matices de los datos subrayan que aún queda mucho por explorar y comprender en el material disponible sobre estas terapias. El camino para mejorar la vida de los pacientes con Pompe sigue abierto y lleno de preguntas importantes.